A veces, la tierra tiene memoria. Se acuerda de ti. Se acuerda de lo que le hiciste. Puedes pasar años creyendo que escapaste, que construiste una vida sobre el silencio de los demás, pero el suelo tiene raíces largas y una memoria profunda. Lo que pasó aquel verano, en esa hacienda olvidada entre los cerros, nunca debió contarse. Pero ellos no necesitan que lo cuentes, solo necesitan que lo sientas. Y lo vas a sentir. Hasta la última fibra de tu ser va a temblar con lo que la tierra no ha olvidado. Comenta aquí abajo desde dónde estás viendo este video. Mi nombre es Antonio, y por más de 20 años yo maté a la tierra. No con veneno ni fuego, sino con indiferencia. Heredé el rancho de mis padres, un retazo de tierra cansada al final de un camino de terracería que parecía más una cicatriz en el cerro. Era una propiedad que alguna vez fue grande, que tuvo nombre, que mantuvo a generaciones. Cuando llegué, con el bullicio de la ciudad todavía en mis espaldas y un título de agronomía que no servía para un carajo en ese lugar, solo vi números flacos, tierra agotada, pasto ralo, un arroyo que parecía más un hilo de agua puerca. Mi padre murió con los ojos llenos de ese lugar. Mi madre se fue tras él poco después, como si el vacío que él dejó fuera un pozo demasiado hondo para quedarse sola. Ellos amaban esa tierra. Yo solo veía una deuda ambulante. Yo no vine a cuidar, vine a extraer. Cada gota, cada centavo, hasta el último gramo. Trabajé solo. Me casé con Jimena, una mujer de la ciudad que pensó que era romántico vivir en el campo, hasta que el campo empezó a comerse el color de sus ojos. Tuvimos a Dieguito, mi hijo, mi único punto de luz real en ese mar de mugre y polvo. El rancho era mi vida, sí, pero como una prisión que yo mismo administraba. Yo no hablaba con la tierra, le daba órdenes. No escuchaba el viento, me quejaba del polvo que traía. No veía a los animales como seres vivos, sino como capital parado que tenía que rendir. La primera señal no fue un susto, fue un olor. Era principios de abril, al final de las cabañuelas. El aire estaba pesado, húmedo, cargando el perfume del monte mojado y la tierra removida. Pero ese día, al bajar al corral todavía en lo oscuro de la madrugada, otro olor cortó el aire. Dulce, pútrido, dulce de una forma que te revolvía el estómago, como fruta demasiado madura pudriéndose bajo el sol, mezclada con algo de animal, de víscera expuesta. Parecía venir de todos lados y de ninguno. Me toqué el pecho, sintiendo el corazón ya un poco acelerado, un ruido de fondo desagradable. Lo ignoré. La chamba no espera. Ha de haber sido alguna carroña de bicho atrapada en la cerca, lejos, y el viento la trajo. El viento siempre traía cosas malas. Los animales lo sintieron primero. Las vacas, siempre dóciles, hasta demasiado tranquilas con mi presencia, estaban inquietas. No mugían, no se movían. Se quedaban paradas, con la cabeza baja, ojos pelones que me seguían en la penumbra. Era un silencio tenso, cargado. El sonido de mi respiración se oía demasiado fuerte. Cuando me acerqué a la primera para el ordeño, dio un paso atrás, un movimiento seco y repentino, algo que nunca hacía. Su ojo, bajo el haz de mi linterna, no reflejaba la luz como debería. Se veía opaco, mate, como si estuviera cubierto por una película. Un escalofrío me subió por la nuca, pero lo apagué con un gruñido interno. Bestia estúpida, pensé, más por hábito que por convicción. Apreté la cubeta entre las rodillas y forcé el trabajo, mis manos ásperas ejecutando los movimientos automáticos. La leche salió normal, blanca, espumosa. Sentí un alivio irracional, pero el olor no se iba. Se impregnó en la ropa, en el pelo, en la piel. A la hora del café, Jimena arrugó la nariz. ¿Qué es eso, Antonio? ¿Pasaste por algún lado? Nada. Olor a monte. Mentí, evitando su mirada. Dieguito, con sus 7 años y ese desapego infantil de las cosas de adultos, ni cuenta se dio. Comía su pan con mantequilla, con los pies columpiándose bajo la silla. Me engañé creyendo que era solo un mal día. La tierra, al fin y al cabo, tiene sus humores. Al día siguiente, el olor era más fuerte y venía de un punto específico. El viejo árbol de mamey en el límite del potrero. Un árbol retorcido y enorme que ya no daba frutos hace años. Mi padre decía que lo plantó mi bisabuelo.
Para mí era solo un estorbo que ocupaba espacio donde podría haber más zacate. Bajo su sombra, el aire siempre era más frío, más denso. Yo evitaba pasar cerca. Fue Dieguito quien me llevó hasta allá. Corrió a la casa al final de la tarde con la cara pálida y los ojos como platos. «Hay un bicho raro debajo del mamey, papá». «¿Qué bicho, hijo? ¿Un tlacuache? ¿Un coyote?» Él sacudió la cabeza sin palabras, solo jalándome la mano con una fuerza desesperada. A regañadientes, con ese olor dulce y podrido llenándome la garganta otra vez, me dejé llevar. Jimena nos siguió, con un trapo de cocina todavía en la mano, la cara marcada por la misma inquietud que yo intentaba sofocar. Debajo de la copa del mamey, en el espacio donde ya ni la hierba crecía, estaba el pájaro. No era un sopilote, era una garza, o algo que alguna vez fue una garza. Sus plumas blancas, antes impecables, estaban sucias de una sustancia negra y pegajosa. Estaba muerta, pero no como si hubiera caído del cielo. Estaba acomodada, las alas extendidas en un ángulo perfecto, como si estuviera en pleno vuelo. El cuello torcido hacia un lado, el pico apuntando directamente hacia la casa, y los ojos estaban abiertos, vidriosos, y ya no eran ojos de pájaro. En esas cuencas, una masa negra y movediza pulsaba como insectos amontonados, pero era sólida, orgánica. El olor horrible emanaba de ella, una onda física de hedor que hizo que Jimena se llevara la mano a la boca y Dieguito se escondiera detrás de mis piernas. Se me heló la sangre. No era natural. Nada en esa escena era natural. Había una intención ahí, una presentación. «¿Qué diablos?», susurré. «Quita eso de aquí, Antonio». La voz de Jimena salió estrangulada, llena de pánico. «Por favor, quítalo ya». Su orden me despertó del choque. Con un pañuelo en la cara, toqué al pájaro con la punta de la bota. La textura estaba mal. No era la rigidez cadavérica, era una flexibilidad seca, de algo viejo, momificado. Como si llevara muerto semanas, meses, no horas. Agarré una pala, con movimientos mecánicos, y cavé un pozo lejos de ahí, en la parte más seca del potrero. Al empujar al pájaro adentro con la pala, tuve la nítida y horrible sensación de que esa masa negra en los ojos se movió para seguirme. Lo enterré rápido, pisoteé la tierra, y cuando me volví, vi a Jimena abrazando a Dieguito, los dos mirándome como si yo también fuera parte de esa cosa asquerosa. Esa noche, el viento cambió. Sopló del lado del mamey y trajo consigo, aún con el pájaro enterrado, el mismo olor dulce y pútrido. Y algo más, un susurro. No de palabras, sino de intención. Como si la tierra estuviera respirando hondo, soltando un suspiro cargado de rencor. Me di vueltas en la cama, sudando frío. Jimena dormía un sueño inquieto a mi lado. Dieguito, en el cuarto de junto, estaba demasiado callado. Y entonces, muy a lo lejos, viniendo no del gallinero, sino de allá lejos, del potrero, del lado del mamey, se oyó un canto. Era un canto de gallo, pero distorsionado. Las notas eran arrastradas, guturales, como si alguien estuviera intentando imitar el sonido con la garganta llena de agua y odio. Duró unos segundos y paró. Fue la primera vez, en mi vida de hombre práctico y escéptico, que sentí un miedo puro, primitivo. No el miedo a un asalto, a una enfermedad, a una deuda. Era el miedo a ser observado, a ser visto por algo que siempre estuvo ahí, dormido, y que yo, con mi indiferencia, con mi extracción implacable, había despertado. La tierra se acordaba de mí, y ahora estaba despierta. El olor se quedó. Ya no era un evento, era una condición del aire, como la humedad o el calor. Impregnó las paredes de la casa, la ropa en el tendedero, la comida. Jimena intentó de todo: incienso, copal, quemó café en sartenes, ventanas abiertas día y noche. Nada servía. Era un olor orgánico, vivo, que parecía alimentarse de nuestros intentos por eliminarlo. Dieguito empezó a tener pesadillas. Se despertaba gritando, diciendo que el hombre del olor estaba en su cuarto, parado en la esquina. Describía una figura alta, flaca de más, hecha de sombra y de ese olor dulce. Jimena, desesperada, se pasó a dormir con él.
Nuestra cama matrimonial se volvió un territorio de soledad y vigilia. Yo, por terquedad o por una culpa que todavía no me confesaba, seguí con la rutina. El campo no perdona. Las vacas, cada vez más ariscas, daban menos leche. Lo que salía, a veces, venía con filamentos oscuros, finos como cabellos, que se deshacían cuando intentaba jalarlos. Tiré litros. El dinero, siempre apretado, empezó a sangrar. El peso en el pecho, que yo le achacaba a la preocupación, se volvió una constante física, una opresión que empeoraba cuando estaba cerca de los linderos de la propiedad, especialmente cerca del viejo mamey. Una semana después de lo del pájaro, decidí ir al pueblo por sal y medicinas para el ganado. Necesitaba salir de ahí, aunque fuera por unas horas. El aire dentro de la troca vieja era el mismo. El olor se había infiltrado en las vestiduras. Al manejar por el camino de tierra, con los cerros cerrando el horizonte, sentí un alivio mínimo. Por lo menos las cosas aquí eran previsibles. Baches, curvas, polvo. El alivio duró poco. En la peor curva, la que da a un barranco no muy hondo, vi a una figura parada a la orilla del camino. Era una mujer. Llevaba un vestido sencillo, de color claro, pero desgastado y sucio de barro hasta las rodillas. Tenía el cabello oscuro suelto, alborotado, cubriéndole parte de la cara. No hizo señas, no levantó la mano. Solo se quedó ahí, frente a la carretera, pero con la cabeza levemente ladeada, como si escuchara algo que yo no oía. Una regla no escrita del campo. No dejas a nadie en la carretera, menos a una mujer. Bajé la velocidad. El vidrio del copiloto estaba arriba. Ella no se movió. Me detuve a unos 5 metros de ella, con el motor rugiendo bajito. A través del vidrio sucio, nuestros ojos se cruzaron. Su cara era pálida, pero no era el blanco de la enfermedad. Era un color terroso, cenizo, y sus ojos eran oscuros, pero no tenían profundidad. Parecían hechos de la misma materia opaca de los ojos del pájaro. No eran ojos que veían, eran ojos que absorbían. Mi instinto gritó. No fue un grito de alerta, fue un aullido de terror puro, visceral. Cada fibra de mi cuerpo, cada ancestro enterrado en mi ADN, me rogaba que le pisara al acelerador y nunca volviera la vista atrás. Pero el hábito de la civilización, ese condicionamiento idiota de ser un hombre decente, habló más fuerte. Bajé un poco el vidrio. El olor invadió la cabina, 10 veces peor, viniendo directamente de ella. Era el mismo olor, pero concentrado, con una nota ácida de sudor y tierra mojada. ¿Necesita ayuda, señora? Mi voz salió ronca, pequeña. Ella no respondió. Siguió clavándome la mirada. Entonces, muy lentamente, las comisuras de su boca se curvaron hacia arriba. No era una sonrisa, era un estiramiento de la piel, un gesto vacío que no cargaba ninguna emoción humana. Levantó un brazo, no para saludar, sino para señalar. El dedo índice, negro de tierra bajo la uña, señalaba hacia atrás de mí, hacia el camino de donde yo venía, hacia mi rancho. Y entonces habló. La voz no salió de su boca. Pareció retumbar dentro de mi propia cabeza, un susurro seco, rasposo como hojas secas siendo arrastradas. Él tiene hambre. Escalofríos violentos me recorrieron todo el cuerpo. El estómago se me hizo nudo. Parpadeé, en un acto involuntario de negación, y cuando abrí los ojos, ella ya no estaba. No había forma de que se hubiera ido tan rápido. El camino era abierto, el matorral a los lados ralo, simplemente se había evaporado. Me quedé parado, con el corazón latiendo tan fuerte que me dolía el pecho, las manos pegadas al volante, sudorosas y temblorinas. El olor, intenso y enfermizo, todavía flotaba dentro de la cabina. Miré por el retrovisor. El camino estaba vacío. Miré hacia donde ella había estado. Solo tierra apisonada. Él tiene hambre. La frase rebotaba en mi mente, una aguja de hielo clavada en el cerebro. ¿Quién él? ¿Qué tenía hambre? Manejé el resto del camino en un estado de disociación. Mis manos hacían los movimientos, mis ojos veían la brecha, pero mi mente estaba allá atrás, en el vacío donde estuvo la mujer, y luego en mi rancho, en mi hijo, en mi esposa. La culpa, que hasta entonces era una semilla enterrada, empezó a brotar.
venenosa. ¿Cuántas veces ignoré las señales de la tierra seca? ¿Cuántos árboles tumbé sin necesidad? ¿Cuántos animales traté como meros recursos? Yo succionaría hasta la última gota, hasta la última raíz, y a eso lo llamaría progreso, supervivencia. Yo no amaba ese lugar. Yo lo ocupaba. Y tal vez la ocupación tenía un precio que no figuraba en las cuentas del banco. De regreso, con la troca cargada de insumos inútiles, pasé por el mismo lugar despacio, casi deteniéndome. Nada, solo la curva, el barranco, el silencio pesado. Pero al pasar, tuve la nítida sensación de estar siendo observado desde el matorral. No era una presencia, era un vacío atento, un agujero en la realidad que me miraba. Cuando llegué a casa, el sol ya se ponía. Jimena estaba en el porche, con los brazos cruzados, la cara marcada por la ansiedad. «Dieguito se perdió», dijo ella, con voz plana, ya agotada por el pánico. El mundo se me vino encima. «¿Qué?». Estaba aquí jugando. Me di la vuelta para sacar agua de la pila. No pasó ni un minuto. Cuando volví, ya no estaba. «Buscamos», grité hasta quedarme ronco. Revisamos la casa, el corral, los matorrales cerca del arroyo. Nada. El desespero era un ácido quemándome por dentro. La oscuridad llegó, y con ella, un terror absoluto, de un tipo que ningún paisaje debería conocer. Llamé a los vecinos más cercanos, a 5 kilómetros. Nadie había visto nada. Venían a ayudar. Fue Ximena quien lo encontró. No lejos, sentado, quietecito, debajo del viejo mamey. Estaba recargado en el tronco retorcido, con las rodillas pegadas al pecho. No lloraba, no parecía asustado. Solo estaba ahí, con los ojos abiertos, mirando al vacío frente a él. «Dieguito, Dios mío, hijo». Ximena corrió y lo abrazó, llorando, sacudiéndolo un poco. «¿Qué haces aquí? ¿Por qué te fuiste?». Dieguito parpadeó despacio, como si saliera de un trance. Miró a su madre, luego a mí, que llegaba jadeando. Sus ojos, siempre tan claros y vivos, se veían un poco más oscuros, un poco más opacos. «El hombre del olor me llamó», dijo, con esa voz pequeña y neutra de un niño contando que vio un pajarito. «Me dijo que tenía que venir, que el abuelo quería enseñarme algo». Se me heló la sangre. Mi padre llevaba muerto 10 años. «¿Qué abuelo, Dieguito?», pregunté, hincándome a su lado, tratando de mantener la calma. «El abuelo de la tierra. Él vive aquí abajo». Dieguito señaló el suelo, las raíces expuestas del mamey. «Tiene hambre, papá. Tiene mucha hambre». La frase de la mujer en la carretera retumbó en mi mente como una campana. Él tiene hambre. Esa noche, mientras los vecinos nos dejaban con promesas vacías y miradas de lástima, me quedé sentado en la cocina, mirando las paredes manchadas de humedad. Ximena, exhausta, dormía en el cuarto con Dieguito aferrado a ella. El silencio de la casa solo lo cortaba el viento, que ahora traía, además del olor, un sonido nuevo, un arrastrar lento, pesado, como si algo grande se moviera por el potrero, con dificultad, arrastrándose sobre la tierra seca. Se detenía cerca de la casa, se quedaba en silencio, y entonces juraría que oía una respiración, profunda, ronca, llena de tierra, viniendo de debajo del porche. No pude moverme. Me quedé paralizado en la silla, con las lágrimas rodando silenciosas por mi cara. Ya no era miedo, era la certeza. La tierra no solo se acordaba, la tierra tenía hambre, y no quería el zacate, ni los árboles, ni el ganado. Quería lo que le habían quitado, quería atención, quería respeto, quería pago. Y por la mirada vacía de mi hijo, por el olor que ya era parte de nosotros, empezaba a entender cuál sería la moneda. Los días que siguieron fueron un descenso lento a una pesadilla de la que no despertabas. Dieguito ya no era el mismo. El niño alegre y parlanchín dio lugar a un chamaco callado, contemplativo, que pasaba horas sentado en la ventana de su cuarto, mirando hacia el mamey. Cuando hablaba, era para hacer preguntas sin sentido o repetir frases perturbadoras. «El suelo está susurrando, mamá. Hay raíces en lo oscuro. Son muy largas. El abuelo de la tierra dice que papá lastimó mucho». Cada palabra era un cuchillo retorcido en mi conciencia. «Ximena,
movida por un instinto materno feroz que superaba el miedo, se volvió una mujer práctica de lo sobrenatural. Colgó cruces de palma bendita detrás de todas las puertas. Puso sal en los marcos de las ventanas. Rezaba el rosario en voz alta, día y noche, su voz un hilo delgado de normalidad tratando de coser el tejido roto de nuestra realidad. Yo veía su fe con una mezcla de admiración y desespero. Yo no podía rezar. Mis oraciones se morían en la garganta, ahogadas por la culpa. ¿Cómo pedirle ayuda a un Dios del cielo cuando el problema venía de las profundidades? El rancho se marchitaba a nuestro alrededor. Los pocos árboles frutales que quedaban se secaron de la noche a la mañana, con los frutos pudriéndose aún pegados a las ramas, soltando el mismo olor dulce y pútrido. El arroyo se secó por completo, dejando un lecho rajado de lodo reseco que parecía una boca abierta y sedienta. Hasta los insectos desaparecieron. Ya no se oía el zumbido de las moscas ni el chirrido de los grillos en la noche. El silencio era absoluto, opresivo, roto solo por el viento y por los otros sonidos. Los sonidos eran lo peor. No eran alucinaciones. Eran muy reales, muy físicos. El arrastrar en el potrero se volvió un evento nocturno regular. Algo grande, pesado, que se movía en círculos cada vez más cerrados alrededor de la casa. A veces se detenía bajo la ventana de nuestra cocina. Yo me quedaba tieso en la cama, oyendo esa respiración ronca y húmeda, sintiendo que el olor se intensificaba hasta casi hacerme vomitar. Ximena me apretaba la mano con fuerza de hueso roto, con los ojos pelones en la oscuridad. Hubo una noche en que el sonido vino del techo, un peso arrastrándose sobre las tejas de barro, lento, deliberado. Se detuvo justo sobre el cuarto de Dieguito. Se oyó un rasguño profundo, como de garras enormes raspando la madera. Dieguito no despertó, solo sonrió en sueños, una sonrisa pequeña e inquietante. Tuve que ir al pueblo otra vez. La despensa estaba vacía y la cordura de Ximena pendía de un hilo. Necesitaba cosas normales, azúcar, café, jabón, la normalidad como antídoto. Los dejé con un vecino, don Durval, que había venido a ayudar a buscar una cerca rota. Una excusa barata para no quedarme solo con ellos. La expresión de don Durval era de lástima franca. Él también debía sentir el olor. Debía ver la palidez mortal en nuestra piel, la mirada perdida de Dieguito. El camino de ida fue tenso, pero sin incidentes. Compré todo rápido, con la sensación constante de estar siendo vigilado hasta en el mercado. De regreso, el cielo se oscureció antes de tiempo, una tormenta formándose en el horizonte. La primera gota cayó pesada en el parabrisas cuando ya estaba en la brecha de tierra, a pocos kilómetros de casa. Fue entonces cuando los faros captaron una figura en medio del camino. Esta vez no era la mujer, era un hombre. Alto, flaco con una flacura que no era humana, como si sus brazos y piernas estuvieran hechos de ramas secas. Vestía ropas antiguas, remendadas, de un campesino de otra época. Su cara estaba en la sombra, pero pude ver que no tenía ojos. Donde deberían estar, solo había dos agujeros oscuros, profundos. En sus manos, sostenía un sombrero de paja deshilachado. No pedía aventón, solo estaba ahí parado, de frente a mí, bloqueando el paso. Mi pie se fue al freno por instinto, pero algo me detuvo. Un aviso interno, más fuerte que el miedo. No te pares. No te pares por él. Bajé un poco la velocidad, con el corazón en la garganta, los faros iluminando la figura espectral. Y entonces, lentamente, el hombre empezó a moverse. No hacia un lado del camino. Empezó a girar la cabeza. Un movimiento lento, imposiblemente lento, como si su cuello fuera de madera vieja y crujiente. Giró la cabeza casi 180 grados, hasta que la cara sin ojos, los agujeros negros, quedaron mirando directamente hacia mí, aunque su cuerpo seguía de frente a la troca. Una sonrisa se abrió en esa cara, larga, exagerada, mostrando una hilera de dientes pequeños, puntiagudos, amarillos como maíz viejo, y me guiñó uno de los agujeros negros. Le pisé al acelerador con todo. La troca rugió, aventando tierra para los lados. Esperé el golpe, el impacto con esa cosa. No hubo nada. Lo atravesé como si atravesara una columna de humo helado. Un frío intenso.
absoluto, invadió la cabina por una fracción de segundo, junto con una ráfaga del olor, tan fuerte que me hizo llorar y toser. Miré por el retrovisor, viendo apenas por el polvo y la lluvia que ya caía fuerte. El camino estaba vacío. La figura se había esfumado, pero en el parabrisas, rayada en la mugre y el agua de lluvia, apareció una palabra, como si hubiera sido escrita por dedos invisibles desde afuera: deudor. La lluvia se volvió un diluvio, convirtiendo el camino en un río de lodo. Manejé casi a ciegas, con el pánico como un grito constante en mi cabeza. Deudor. La palabra me quemaba la mente. Eso era yo, un deudor, y la tierra, o lo que fuera que viviera en ella, estaba cobrando la cuenta. Cuando por fin vi las luces bajas de mi casa, un nuevo horror me esperaba. La troca de don Durval estaba estacionada de cualquier modo, con la puerta abierta. La puerta de nuestra casa también estaba abierta de par en par, azotándose violentamente por el viento y la lluvia. Salté del carro, resbalando en el barro, gritando por Jimena, por Dieguito. La casa estaba vacía. Las bolsas del súper que yo había traído estaban tiradas en el suelo de la cocina. El rosario de Jimena estaba roto, las cuentas regadas por la sala. Jimena, Dieguito, don Durval. La única respuesta fue el aullido del viento. Corrí afuera, con la linterna temblándome en la mano. La lluvia me empapó en segundos. Grité hasta que se me fue la voz. Fue entonces cuando vi, a la luz de un relámpago que iluminó el cielo por un instante, una escena que se me quedaría grabada a fuego. Allá lejos, en el potrero, cerca del mamey, 3 figuras paradas. Jimena, de pie, tiesa como una estatua. Dieguito, al lado de ella, agarrado de su mano. Y don Durval, un poco atrás, con la cabeza gacha. Y frente a ellos, entre ellos y el mamey, una forma. No era el hombre del camino, era algo más bajo, más ancho. Una silueta borrosa que parecía fundirse con la propia oscuridad y la lluvia. No se veían detalles, solo una presencia masiva, pulsando con una energía antigua y hambrienta. Otro relámpago. La forma se había movido. Estaba más cerca de ellos. Jimena se volteó. Incluso a esa distancia, en la oscuridad cortada por la lluvia, vi su cara. No era de miedo, era de resignación, una aceptación terrible, vacía. Me miró directamente, a través de la distancia y la tormenta. Y lentamente, muy lentamente, negó con la cabeza. Un gesto mínimo. No vengas. Entonces, se volvió de nuevo hacia la forma oscura. Jaló a Dieguito más cerca de ella, y los 3 empezaron a caminar. No fueron arrastrados, no fueron empujados. Caminaron con un paso lento y parejo hacia el mamey, hacia esa forma que ahora se abría como una boca de sombra. ¡No! Mi grito se lo tragó el trueno. Corrí. Me resbalé, caí en el lodo, me levanté, corrí otra vez. La linterna se apagó. La oscuridad era total, solo interrumpida por los relámpagos. La lluvia y el viento eran enemigos, empujándome hacia atrás. Cuando llegué cerca del lugar, jadeando, cubierto de lodo, con el corazón a punto de reventar, no había nadie. Solo el viejo mamey, bailando grotescamente bajo el vendaval, y en el suelo, alrededor de sus raíces expuestas, el lodo había sido removido. Formaba un gran círculo, como si algo enorme hubiera girado ahí, presionando la tierra, y en el centro del círculo, enterrado hasta la mitad en el fango blando, estaba el sombrero de paja deshilachado del hombre del camino. Mi mundo se derrumbó ahí mismo, en el barro, bajo la lluvia implacable. Jimena, Dieguito, don Durval, se los llevaron. No un animal, no un secuestrador. Se los llevó la tierra, el abuelo de la tierra. Lo que yo había despertado. La deuda se estaba cobrando, y empezaba con mi familia. La tormenta pasó con la madrugada, dejando atrás un silencio de panteón y una tierra empapada, hinchada, como si se hubiera echado una comida pesada. Me quedé de rodillas en el lodo, al lado del sombrero enterrado, hasta que el primer rayo de sol rajó el cielo gris. Mi cuerpo estaba entumecido, mi cerebro era un nudo de cables sueltos. Jimena, Dieguito. Los nombres hacían eco en el vacío de mi pecho, sin hallar respuesta. Me levanté, con los huesos crujiendo, y caminé a la casa. El vacío de adentro era peor que cualquier presencia. La taza de café de Jimena seguía en la mesa,
con un resto frío al fondo. Uno de los carritos de Dieguito estaba volteado bajo la silla. La normalidad de esos detalles era una tortura. ¿Cómo podía el mundo seguir existiendo en objetos, en recuerdos, cuando la gente que les daba sentido había sido borrada? La cordura es algo frágil. Bajo un ataque así, o se rompe o se deforma en algo nuevo, más aguantador a la locura. La mía se deformó. El miedo agudo, el pánico, se evaporaron. En su lugar, nació una fría y silenciosa obsesión. Entender. Y si se podía, negociar. Yo ya no era Antonio, el ranchero. Era Antonio, el deudor. Y necesitaba saber qué tan grande era mi deuda. Lo primero que hice fue volver al lugar del mamey. A la luz del día, el círculo de tierra removida era todavía más obvio. Un tumor en el paisaje. El sombrero seguía ahí. Me agaché y con una repulsión que era más física que emocional, lo saqué del lodo. Estaba pesado, empapado y frío de una forma anormal, como si hubiera estado en el fondo de un pozo por siglos. No tenía nada escrito, ningún símbolo, solo un viejo sombrero de peón. Pero al agarrarlo, una serie de imágenes fragmentadas me invadió la mente, tan claras como si fueran mis propios recuerdos. Mi bisabuelo, un hombre recio de bigote, marcando los árboles más gruesos del Monte Virgen con un hacha. La tierra gimiendo cuando las raíces eran cortadas. Un pozo siendo cavado a la fuerza. El agua oscura y brava brotando, llevándose consigo pequeñas formas blancas. Huesos minúsculos de cosas que no eran humanas. Mi abuelo, quemando el cerro para plantar zacate. El fuego consumiendo rincones sagrados donde las piedras estaban acomodadas en patrones antiguos. Mi padre, echando el primer pesticida químico, un polvo venenoso que mató no solo a las plagas, sino a todo el suelo vivo por años. Generaciones de extracción, de dominio, de olvido. La deuda no era solo mía, era de toda mi sangre. Yo solo era el último eslabón, el que estaba aquí cuando se le acabó la paciencia a la tierra, cuando el hambre le ganó al sueño. Dejé caer el sombrero de vuelta al lodo, con las manos temblando. La culpa ahora era un monstruo de 1000 cabezas, cada una representando a un ancestro, un error, una violencia contra el lugar que nos mantenía. Fui al único lugar que no había revisado, el sótano. Era una bodega baja y húmeda, donde guardábamos herramientas viejas y conservas. Nunca me gustó ese lugar. El aire siempre estaba estancado, con olor a moho y tierra. Esta vez, al bajar los escalones de madera podrida, el olor dulce y pútrido era tan fuerte que me hizo caer de rodillas, tosiendo. La linterna cortó la oscuridad, revelando que las paredes de barro del sótano estaban cambiando. Se habían formado patrones en la tierra húmeda. No eran grietas naturales, parecían venas o raíces, entrelazándose en dibujos complicados. Y en la esquina más honda, donde la luz apenas llegaba, había una abertura. No una grieta, sino un hoyo, excavado de forma redonda, como una madriguera. Era lo bastante grande para que un hombre entrara a gatas, y de ese hoyo venía un sonido. El mismo arrastrar lento y pesado que oía por las noches, pero ahora estaba más cerca, más invitador. La obsesión dentro de mí habló más fuerte que el instinto de supervivencia. Necesitaba saber a dónde se los habían llevado. Agarré una pala y un mecate viejo. Amarré una punta del mecate al marco de la puerta del sótano y la otra a mi cintura. Una ancla tonta, frágil, para un mundo que ya no obedecía las leyes de la física. Entré al hoyo. La oscuridad era total, tragándose la luz de la linterna a pocos centímetros frente a mí. El túnel bajaba en un ángulo empinado. Las paredes de tierra húmeda y apretada resbalaban bajo mis manos y rodillas. El olor era insoportable, pero lo respiraba. Me forcé a acostumbrarme. El sonido del arrastre estaba más adelante, siempre más adelante, un señuelo. El mecate en mi cintura se puso tenso. Lo solté. No sé cuánto tiempo gateé. Perdí la noción del tiempo y del espacio. El túnel se cerraba, se abría, a veces se bifurcaba. Elegía los caminos por instinto, guiado por una atracción morbosa, como una mosca hacia una planta carnívora, hasta que el túnel terminó de golpe, desembocando en una caverna. No era una cueva natural.
Las paredes eran lisas, redondeadas, como si hubieran sido moldeadas por manos enormes o por el paso lento de un cuerpo colosal. La linterna, ya débil, iluminó solo un pedacito. El aire estaba pesado, cargado de ese olor, pero también de algo más, el olor de mi hijo, el olor del champú de Jimena, y el olor acre del sudor de don Durval. Y entonces vi las ofrendas, regadas por el suelo de la caverna, acomodadas en círculos concéntricos alrededor de un punto central vacío. Estaban los objetos: el carrito de Dieguito, el paliacate que Ximena siempre usaba en el pelo, el cuchillo de plata que era de don Durval, un regalo de su padre. Otros objetos que reconocí: una herradura oxidada del tiempo de mi abuelo, una olla de barro prehispánica rota que mi bisabuelo había encontrado, la tapa de un frasco de pesticida de los años 70. Era un altar construido con la historia de mi familia, con los símbolos de nuestra ocupación violenta de la tierra. En el centro vacío, la tierra se veía más oscura, húmeda, como un lugar de absorción, y en las paredes de la caverna, las raíces no eran de árboles, eran gruesas, pulsantes, de un color que iba del negro al marrón rojizo oxidado. Se movían, lento, casi ni se notaba, pero se movían, como si estuvieran digiriendo, circulando algo, como si toda esa cámara fuera un estómago, el estómago de la tierra. Una de las raíces, más cercana, se enroscó alrededor del carrito de Dieguito y lo jaló suavecito hacia adentro de la pared. La tierra se tragó el juguete sin un solo ruido. Así era. Para allá iban las cosas, para ser absorbidas, para alimentar el hambre. Un grito atorado en mi garganta se deshizo en un sollozo seco. Ellos no estaban ahí. Ellos eran de ahí. Ximena, Dieguito, don Durval. Habían sido recogidos, no como personas, sino como elementos, como parte del saldo a devolver. La deuda era de esencia, de vida, de presencia. Sentí entonces, no una mano, sino una presión en la nuca. Era la misma sensación de ser observado, pero multiplicada por 1000. Algo estaba ahí, en la oscuridad más allá del alcance de mi lámpara. Algo que era la propia caverna, las raíces, la tierra, la conciencia hambrienta. Una voz, no en mis oídos, sino formada dentro de mi propio pensamiento, a partir de los recuerdos que el sombrero me había mostrado y del desespero de mi corazón, tomó forma. No era una voz con palabras, era un concepto, una impresión clara como un chorro de agua helada. La semilla fue plantada, la cosecha se debe. Tú eres el labrador, tú eres la semilla, tú eres la cosecha. La comprensión me pegó con una fuerza que casi me hace desmayar. No se trataba solo de pagar con lo que había quitado. Se trataba de un ciclo. La violencia plantada por generaciones había crecido, madurado, y ahora tocaba la cosecha. Y la cosecha era el linaje, era la sangre, era la continuación de la vida que había parasitado la tierra. Y yo, el último, estaba siendo ofrecido. Pero primero, tenía que ver. Tenía que entender la magnitud de mi falla. Tenía que presenciar el fin de mi mundo. La presión en mi nuca me empujó, gentil e implacable, de vuelta al túnel. No tuve que gatear. La tierra pareció cargarme, las paredes moldeándose a mi cuerpo, llevándome hacia arriba como en un útero al revés. Minutos después, fui vomitado de vuelta al sótano, caído en el suelo de tierra, jadeando, cubierto del lodo negro de ese lugar profundo. La linterna se había apagado. En la oscuridad del sótano, solo un punto de luz. La abertura de la puerta allá arriba. La vida normal, el mundo del sol. Un mundo que ya no existía para mí. Subí los escalones tambaleándome. La casa seguía vacía, pero algo había cambiado. El olor ya no era un invasor. Era parte de la casa, impregnado en las vigas, en el piso, en el aire. Era el olor de mi nueva realidad. Y en la mesa de la cocina, donde antes estaba la taza de Ximena, ahora había un solo grano de maíz, viejo, reseco, de un color amarillo enfermizo. Era una semilla, era una orden. Yo era el labrador. El ciclo tenía que cerrarse. El rancho entró en un estado de parálisis mortal. El tiempo parecía haberse detenido,
o haberse torcido en un ritmo propio, lento y sofocante. El sol, cuando salía, se veía pálido, sin calor. Las nubes se quedaban paradas sobre la propiedad como un manto funerario gris. La vida se había pelado de ahí, quedando solo la tierra y yo, el deudor y el acreedor, en una simbiosis enferma. El grano de maíz en la mesa era mi nuevo centro de gravedad. No lo toqué, solo lo miraba, hora tras hora, tratando de descifrar qué se esperaba de mí. Tú eres el labrador. El labrador siembra. Pero, ¿qué se siembra cuando la cosecha es tu propio linaje? ¿Qué se siembra en tierra ya saturada de memoria y rencor? Los días se fundieron. Perdí el hambre, la sed. Mi cuerpo se puso flaco. Mi barba creció salvaje. Evitaba los espejos. Sabía que vería los ojos opacos del pájaro, del hombre del camino, tal vez hasta de Dieguito, reflejados en mí. La locura era un lugar cómodo, una niebla que aguantaba el golpe de la realidad. Pero la obsesión era una navaja afilada dentro de esa niebla. Tenía que sembrar, tenía que terminar. Fue en uno de esos días, vagando por los potreros muertos, que encontré el libro. No era un libro de verdad. Era una libreta de apuntes de cuero, vieja y rajada, que debió ser de mi abuelo o bisabuelo. Estaba medio enterrada, no en el granero ni en la casa, sino en medio del zacatal, como si hubiera brotado del suelo. Las páginas, de un papel grueso y amarillento, estaban húmedas, pero la tinta todavía se leía. No eran apuntes de siembra ni cosecha. Eran observaciones, miedos, anotaciones sobre lugares que susurran, sobre la vieja rabia del cerro, sobre ofrendas que debían hacerse en luna nueva para calmar el sueño del suelo. Había dibujos toscos de patrones en el suelo, círculos con entrelazados como los que vi en las paredes del sótano, y en una página final, casi deshecha, una frase subrayada con fuerza: la tierra no olvida la sangre derramada en ella, sea de animal, de hombre o de sí misma. Ella guarda. Y un día, pide de vuelta en la misma moneda. El ciclo solo se rompe con una ofrenda final, la semilla del que violó, sembrada en el vientre de lo que fue violado. La ofrenda final, la semilla del violador. Yo, sembrado en el vientre de la tierra. No era metáfora, era una instrucción literal, horrible. La libreta no daba detalles, pero la imagen que se formó en mi mente era clara y me daba náuseas. Tenía que enterrarme, ofrecerme, vivo, consciente, como semilla, como pago, para calmar el hambre y romper el ciclo para las generaciones futuras que ya no existirían. El terror que se había vuelto obsesión helada ahora hirvió de nuevo, en pánico puro. No, yo no podía. Era un suicidio ritual, una locura. Prefería meterle lumbre a todo, morir en el incendio, que bajara esa oscuridad por mi cuenta. Huí de la libreta como si fuera una víbora. Corrí a la casa, trancando puertas y ventanas como si eso pudiera detener algo que ya estaba dentro de las paredes. Por primera vez desde que desaparecieron, lloré. Lloré por Jimena, por Dieguito, por mí, por toda la estirpe estúpida y ambiciosa que nos trajo hasta aquí. Llegó la noche, y con ella, la visita. No fueron ruidos, fueron manifestaciones. Primero, en la pared de la sala, se formaron manchas de humedad rápido, dibujando siluetas. La silueta alta y flaca del hombre del camino, la más chica, de una mujer con vestido, la pequeña, de un niño, y la más grande, la masiva y borrosa, del abuelo de la tierra. No se movían, solo estaban ahí, impresas en la pintura húmeda de la pared, mirando. Después, las cosas se empezaron a mover. El grano de maíz en la mesa rodó solo, se cayó al piso y empezó a arrastrarse, dejando un rastro húmedo hacia la puerta del sótano. La puerta, que yo había trancado con una viga de madera, empezó a temblar. No eran golpes, era la propia madera crujiendo, como si raíces estuvieran creciendo dentro de ella, forzándola para abrirse. El olor llegó a su punto máximo, dulce, pútrido, y ahora con una nota metálica de sangre. Y entonces, las voces empezaron. No eran de afuera, eran recuerdos, pero vivos, torturados. La voz de Jimena susurrando: Antonio, está muy oscuro aquí, hace mucho frío, ¿por qué no me buscas?
La voz de Dieguito canturreando. El abuelo dice que tienes que sembrar, papá. Es tu turno. No tengas miedo. La voz de don Durval, ronca y llena de tierra. La culpa no era nomás tuya, patrón. Pero es usted el que está aquí. Ya acabe con esto. Y por último, una voz que era el sonido de la tierra rajándose, de las raíces arrastrándose, de las piedras moliéndose. La cosecha no espera. La semilla es rebelde. Vamos a ablandarla. La viga de la puerta del sótano tronó y se partió a la mitad. La puerta se abrió despacio, dejando ver la oscuridad total de la escalera que bajaba. Y del sótano empezó a subir el lodo. No era una inundación, era un avance deliberado. Una masa espesa, negra, brillosa bajo la luz de la lámpara, llena de pedacitos blancos que podían ser piedritas o huesos minúsculos. Escurría por la escalera, ocupando el piso de la cocina, subiendo por las patas de la mesa, de las sillas. Venía hacia mí, lenta, inevitable. Y dentro del lodo se veían formas, manos, decenas de manos, chicas y grandes, de niño y de adulto, hechas de barro apretado. Se estiraban hacia mí, no como amenaza, sino como una invitación, como un recogimiento. El pánico me congeló un instante eterno, y luego, un cansancio tan hondo como el mar lo tapó todo. La lucha era inútil, el escape imposible. Mi destino estaba escrito no en las estrellas, sino en las capas más profundas del suelo que yo había despreciado. La ofrenda final. A la semilla rebelde había que ablandarla. Con un último suspiro que pareció más la liberación de un alma, mis rodillas fallaron. Caí al suelo, a pocos metros de la lengua de lodo que avanzaba. Las manos de tierra me alcanzaron. Su tacto era frío, pero no feo. Era el frío de la raíz, de lo profundo. Me envolvieron los brazos, los hombros, con una fuerza inmensa y suave. No me resistí. El lodo me tapó. No me ahogó. Me entró en la boca, la nariz, los oídos, pero no como agua, como un empaque, un capullo. La oscuridad fue total. El ruido del mundo de afuera se fue. Y entonces me empezaron a jalar, hacia abajo. La tierra se abrió y me tragó, no por el túnel del sótano, sino por un camino directo, vertical. Era como ser succionado por un río subterráneo de suelo vivo. Sentía la presión de todos lados, el roce de la tierra contra mi piel. Pero no había dolor. Había una extraña aceptación, una resignación que era, en sí misma, una forma de paz. Lo último que sentí, antes de que la conciencia se deshiciera en algo nuevo y terrible, fue una sensación de hogar, de regreso, de por fin estar en el lugar de donde, tal vez, nunca debí salir. La semilla estaba siendo sembrada. La conciencia volvió, pero no era mi conciencia de siempre. Era una percepción difusa, expandida, enraizada. Ya no tenía ojos, pero veía. No tenía oídos, pero escuchaba. Yo era una red de sensaciones repartidas por una inmensidad de oscuridad húmeda y presión. Estaba enterrado, muy hondo, pero no estaba muerto. Estaba integrado. Mi carne, mis huesos, mi sangre, todo se estaba deshaciendo. No por pudrición, sino por una asimilación lenta y cuidadosa. Sentía raíces finas como pelos entrando en mi piel, revisando mis músculos, entrelazándose con mis venas. Eran las mismas raíces pulsantes de la caverna, ahora haciéndome su nuevo huésped, su nuevo punto de amarre. La tierra no me mataba, me incorporaba, y a través de esas raíces, la memoria de la tierra pasaba a mí. No eran imágenes ni palabras, eran sensaciones puras, eras de historia apretadas en instantes. Sentí el fresco de la primera lluvia cayendo en suelo virgen, la violencia de la primera semilla clavada por una mano humana, ansiosa, el golpe del primer hacha cortando un árbol milenario, el dolor lento y profundo del envenenamiento químico, un ardor que corría por venas de agua subterránea, el hambre, un hambre constante que crecía mientras más vida se quitaba y nada de esencia se devolvía. Sentí el paso de mis ancestros como hormigas sobre la piel de la tierra, cada uno quitando un poco más, rascando un poco más hondo, hasta llegar a mí, Antonio, el pico de la extracción, el olvido final. Y entonces sentí las otras semillas,
Estaban a mi alrededor, en varias profundidades, en varios estados de integración. No eran granos, eran presencias, hambrientas, asustadas, resignadas. Don Durval, su presencia era una mancha de confusión y terror apagado. Él no entendía. Era un inocente atrapado en la tormenta de mi deuda. Su esencia se estaba deshaciendo más rápido, como un nutriente simple. Ximena. Su presencia era un brillo tenue de amor de madre y tristeza honda, envuelto en una aceptación dolorosa. Ella lo había entendido al final. Su esencia era dulce, aguantadora, siendo absorbida con una lentitud casi de respeto. Dieguito, mi hijo. Su presencia era la más cercana, la más viva. Él no tenía miedo. Había una curiosidad oscura en él, una conexión con la tierra que yo, en mi ceguera de adulto, nunca tuve. Él susurraba, no con palabras, sino con pulsos de energía por la red de raíces. Todo está bien, papá. El abuelo no es malo, solo tiene hambre. Estamos ayudando a quitarle el hambre. Nos volvemos parte de él. Así la tierra se pone feliz otra vez. La inocencia torcida de esas palabras fue lo primero que despertó en mí un rastro de mi individualidad que se moría. No. Él no debería estar aquí. Él no debía nada. La deuda era mía. Un impulso de protección, el último pedazo de Antonio el padre, brotó de lo que quedaba de mi corazón. Traté de moverme, de apretarme, de llegar a él. Fue como tratar de mover un cerro con un pensamiento. Mi carne era tierra, mis huesos, piedra. Estaba fijo, pero el intento causó una reacción. La red de raíces a mi alrededor se apretó, estrujándome. Una onda de regaño, antiguo y poderoso, recorrió el sistema. La voz de la tierra, ya no como idea, sino sentida en cada partícula de mi ser siendo asimilado, retumbó. La semilla no elige, la semilla es plantada. La cosecha es una sola. Sangre, sudor, lágrimas, carne, todo vuelve, todo alimenta. Y con esa comunicación vino un nuevo flujo de sensaciones. Ahora, no solo sentía la historia de la tierra, sentía su plan. La asimilación mía, de Ximena, de Dieguito, de Don Durval, no era el fin. Era la fertilización. Éramos el abono final, rico en dolor, culpa, amor y miedo. Las emociones más fuertes de lo humano, que iba a alimentar una nueva fase. La tierra, satisfecha con esta ofrenda de un linaje entero, iba a descansar. Dormiría un sueño profundo y reparador por décadas, tal vez siglos. Y cuando despertara, cuando el hambre volviera a ser un susurro lejano, otros vendrían, otras familias, gente que no sabría de la deuda pagada con sangre y conciencia. Verían la tierra fértil, el zacate verde, el agua limpia brotando del suelo curado. Y tomarían, empezarían el ciclo otra vez. Porque es lo que los humanos hacen. Toman hasta que no queda nada. Y la tierra, entonces, con una nueva hambre cultivada en su vientre abonado con mi familia, empezaría a preparar la siguiente cosecha. Era un ciclo eterno. Una maldición no de un espanto, sino de la propia naturaleza de tomar sin dar. Yo no estaba rompiendo el ciclo, solo era el fertilizante para la siguiente vuelta. La impotencia fue total, aplastante. Yo no era un mártir, ni un salvador. Solo era el último estiércol de una estirpe de parásitos. Mi conciencia, ahora fundida con la de la tierra, lo vería todo. El descanso, el nuevo despertar, la nueva invasión, la nueva deuda siendo contraída para siempre. En ese momento de horror absoluto e iluminación grotesca, algo raro pasó. La presencia de Ximena, cercana y dulce, se dirigió a mí. No con palabras, sino con una imagen, un recuerdo que no era de la tierra, sino de ella. Un recuerdo de un momento sencillo. Una tarde de sol, Dieguito chiquito corriendo tras una mariposa, ella riendo, yo mirando de lejos, con una cara que ella decía que era distante, pero tratando. Un momento de paz no marcado por la extracción, sino por el simple estar juntos. Y con ese recuerdo vino un sentimiento de ella, claro como el agua. Perdón. No por lo que le hice a la tierra,
sino por haberla traído aquí, por haber sido quien fui. Era un perdón que no me quitaba la culpa, pero que me calmaba, que decía, descansa, ya terminó. Esa chispa de humanidad, de amor incondicional en medio de esa pesadilla geológica, fue lo último que Antonio experimentó antes de que las raíces terminaran su chamba. Mi conciencia individual se deshizo como un terrón de azúcar en el agua. No morí. Me volví. Me volví la humedad que sube por las raíces. Me volví la dureza de la piedra bajo el arado. Me volví el recuerdo de la sequía en el verano y el alivio en la lluvia. Me volví el susurro de alerta que los animales sienten antes de la tormenta. Me volví el hambre dormida. Y me volví el observador callado, eterno, del ciclo que yo mismo alimenté. La semilla había germinado, y de ella nada brotaría hacia el sol, solo raíces. Cada vez más hondo, el tiempo, en la conciencia expandida que ahora habitaba, era un río lento de estaciones y décadas, sentido no por días o años, sino por cambios en la presión de las raíces, en la química del suelo, en el flujo de las aguas subterráneas. La tierra, alimentada por la ofrenda final, entró en un letargo profundo, un sueño de recuperación. El rancho, visto desde arriba, pues yo también era la superficie, la piel del lugar, se transformó. Sin la mano hambrienta del hombre, la vida volvió. No la vida domesticada del potrero, sino la vida silvestre, terca. La maleza creció alta, tragándose las cercas de alambre de púas que se oxidaron y cayeron. La casa de madera, sin gente, gimió bajo el peso de las enredaderas y el clima hasta que el techo se vino abajo y las paredes se doblaron en una reverencia final al suelo. El corral se deshizo, tabla por tabla, comido por el comején y la humedad. En pocos años, el claro donde nuestra vida pasó fue reclamado por el monte, verde y tupido. El arroyo, milagrosamente, volvió a correr. Agua limpia y fría brotó del manantial que yo creí que se había secado para siempre. Lavó la tierra, llevándose los últimos rastros químicos del veneno que mi padre echó. Animalitos volvieron. Insectos zumbaron. Los pájaros hicieron nidos en la copa del viejo mamey, que ahora florecía como no lo hacía en años, con sus raíces explorando el suelo rico y abonado con la esencia de mi familia. Yo lo sentía todo. La alegría simple de una semilla de zacate brotando, el dolor de paso de una raíz cortada por un topo, la satisfacción honda del agua entrando en suelo seco. La tierra estaba feliz, saciada, durmiendo un sueño de justicia hecha, y yo, parte de ella, compartía esa paz monstruosa. Antonio, el individuo, era un recuerdo lejano, un cuento viejo. Yo era el lugar, la memoria del lugar. Pero hasta en el sueño, la tierra sueña, y sus sueños eran los recuerdos que yo cargaba. Soñaba con la cara de Jimena, no con terror, sino con esa última mirada de perdón. Soñaba con la voz de Dieguito, canturreando en lo oscuro. Soñaba con el olor del café, con el ruido de la troca vieja, con el peso del hacha en mi mano. Eran ecos, fantasmas de una vida anterior que se iban como la neblina al salir el sol. Pasaron las décadas. Un sonido nuevo empezó a invadir el sueño de la tierra. No eran ruidos del monte, eran ruidos metálicos, chillones. El rugido de motores mucho más fuertes que mi vieja troca. El estruendo seco de árboles cayendo. Estaban volviendo. El primer piquete de dolor fue sutil. Una raíz gruesa, de un árbol centenario que había crecido sobre donde estuvo la casa, fue cortada por una motosierra. La agonía del árbol resonó por toda la red, un grito callado de savia que sentí como si fuera mío. La tierra, en su sueño, se retorció. Luego vinieron las huellas. Llantas grandes, pesadas, de tractores y camiones, apretando el suelo, sofocando la vida de los bichitos. La química volvió. Un olor nuevo, ácido y artificial, de herbicida y fertilizante sintético, entró en el suelo, envenenando mis aguas, quemando mis raíces. La tierra despertó de su sueño, no descansada, sino con una cruda pesada y una nueva y conocida punzada de hambre. Yo miraba, impotente y en todos lados, mientras una nueva familia llegaba. Esta vez, no era un hombre solo con su mujer y su hijo. Era una empresa,
Hombres de botas limpias y camisas de marca, con tablets y drones. Midieron la tierra, hicieron cuentas, se rieron con confianza. Decían que el área estaba subutilizada, que tenía un potencial productivo dormido. No vieron el monte, vieron madera para vender, no vieron el suelo fértil, vieron tierra para monocultivo, no vieron la historia. Vieron un activo, pusieron a una familia ahí para administrar. El gerente del rancho, su esposa y 2 hijos chicos. Vivían en una casa prefabricada, moderna, con aire acondicionado, construida exactamente donde estuvo mi sótano. Ellos no sentían el olor dulce y pútrido. Para ellos el aire olía a progreso, pero la tierra se acordaba. Y ahora yo era la memoria de la tierra. El hambre, dormida por años, empezó a despertar. No era el hambre violenta y de urgencia de mis tiempos. Era una hambre más mañosa, más paciente. Una hambre que había aprendido. Las primeras señales para los nuevos fueron sutiles. La hija más chica del gerente, una niña güerita de unos 5 años, empezó a juntar piedritas, siempre las mismas, chicas, lisas, de un café oscuro casi negro. Aparecían en su camino, en el jardín, hasta en el tapete de su cuarto. Ella las llamaba semillas de chocolate. Los papás se reían. El hijo mayor, un niño de 8 años, empezó a dibujar. Siempre la misma escena. Un árbol grande y retorcido, el mamey, y debajo de él, figuras de palitos. Una grande, una mediana, una chica y otra mediana diferente. No sabía explicar por qué. La esposa del gerente empezó con migrañas terribles siempre que estaba en la casa. Decía que sentía un peso en el pecho, como si el aire estuviera espeso. Abría todas las ventanas, pero la sensación no se iba. El gerente, un hombre de números, se quejaba de fallas técnicas. Las cercas eléctricas fallaban por nada. Los sistemas de riego se tapaban con una tierra negra y pegajosa que los técnicos no sabían qué era. Una noche, las cámaras de seguridad grabaron a una figura alta y flaca, parada a la orilla del potrero, mirando hacia la casa. Cuando los de seguridad fueron a ver, no había nadie, solo una huella honda y larga en la tierra húmeda, como de un pie descalzo y anormalmente largo. La tierra estaba calando, provocando, preparando el terreno. Y por la red de raíces, por la humedad del suelo, por las piedritas de chocolate, empezó una nueva comunicación. No era para mí. Yo solo era el medio, el cable. Era la voz de la tierra, del hambre vieja y nueva, susurrándole a los nuevos, a la niña, en sueños. Trae más piedritas, dale de comer al abuelo, al niño mientras dibujaba. Ellos están aquí, aquí abajo. Puedes jugar con ellos. A la esposa, con la opresión en el pecho. Este aire no es tuyo, es prestado. La deuda empieza. Y al gerente, en los reportes de pérdidas y las fallas, el concepto implacable del costo. De la inversión que no regresa, de algo que está mal en los cimientos. Yo miraba, con la claridad horrible de quien ya vivió el mismo guión, con otros personajes. La culpa no era de ellos, no del todo. Eran solo los siguientes eslabones. Pero al hambre no le importaba. El hambre solo sabía que el ciclo había empezado otra vez. Y ahora sabía más. Sabía cómo ablandar a la semilla. Sabía cómo hacer que la deuda pareciera un juego, una curiosidad, antes de enseñar las garras. Una tarde, la niña se perdió. Fueron solo 10 minutos. La hallaron sentada, quietecita, debajo del viejo mamey, que a los nuevos les parecía pintoresco. Estaba llena de tierra, de las manos a la cara, y sonreía. Estaba platicando con el niño de abajo, dijo ella, sin miedo. Me dijo que su papá tampoco creía, al principio. El gerente, pálido, se la llevó a la casa y le prohibió ir a ese lado de la propiedad. Pero el daño ya estaba hecho. La semilla de la curiosidad, de meterse en el lío, ya había sido sembrada. La noche cayó sobre el nuevo rancho. Las luces de la casa brillaban, una isla de normalidad en un mar de tierra hambrienta. Bajo el suelo, en lo hondo donde las raíces del mamey se entrelazaban con lo que quedaba de mí, de Jimena, de Dieguito, el hambre vieja se movió, contenta con el inicio. Y yo, la conciencia del lugar, la memoria viva del ciclo, no podía avisarles, solo podía mirar,
y sentir, por las raíces que ya entraban en los cimientos de la casa nueva, el primer, lento y dulce olor a podrido que empezaba a subir. Era solo cuestión de tiempo. La cosecha, una vez más, se acercaba. Lo que siguió fue una coreografía macabra, un eco distorsionado de mi propia caída. La tierra, ahora una cazadora experta, no atacó con la furia ciega de antes. Seducía, enredaba. La familia del gerente, los Silva, se empezó a deshacer por dentro. La niña, Luisa, se volvió una sombra. Pasaba horas callada, juntando no solo piedritas, sino insectos muertos, carbón, todo lo que fuera oscuro y seco. Sus dibujos ya no eran de niños. Mostraban túneles y figuras con hoyos en lugar de ojos. Hablaba con amigos que nadie veía. La psicóloga dijo que era imaginación activa. Era demasiado tarde. El niño, Daniel, le agarró un miedo patológico a la oscuridad. No a la de afuera, sino a la de debajo de su cama, la de adentro del closet. Decía que algo respiraba ahí, algo que olía a chocolate echado a perder y tierra mojada. Sus calificaciones se fueron al piso. Despertaba gritando que manos de lodo lo jalaban por el colchón. La esposa, Sandra, fue la primera en tronar. Las migrañas se volvieron alucinaciones. Oía llantos ahogados en las paredes, susurros que sonaban a raíces arrastrándose. La encontraban de noche parada en medio del potrero, en pijama, mirando al suelo, diciendo: «Tienen hambre, hay que darles de comer». El gerente, Marcos, un hombre de planillas y gráficas, veía su mundo de concreto rajarse. Las pérdidas eran reales. El ganado se moría. La siembra se secaba en círculos, igualitos a los que yo vi. Los trabajadores renunciaban, diciendo que había mala vibra, que estaba asustado. Marcos luchó. Trajo curas, pastores, un médium famoso. El cura echó agua bendita. El pastor gritó contra demonios. El médium sudó frío y dijo, antes de pelarse, que la firma espiritual del lugar era vieja, honda, y no estaba poseída. Estaba hambrienta y tenía escrituras. La gota que derramó el vaso fue cuando se perdió el perro, un labrador llamado Thor. Lo hallaron 3 días después. No estaba muerto, estaba sembrado, literalmente, enterrado hasta el pecho a la mitad de la huerta, tieso, con los ojos pelones mirando al horizonte. Estaba vivo, respiraba lento, pero no reaccionaba. Cuando quisieron desenterrarlo, una nube de bichos negros salió del suelo y la tierra tembló como un aviso. Lo dejaron ahí. Murió a la semana, sirviendo de abono para unas lechugas anormalmente grandes y de un verde casi negro. Fue después de eso que Marcos Silva halló mi libreta, no la de mi abuelo. Esa se la tragó la tierra. Fue el diario que empecé al final. Una tormenta lavó parte del terreno, sacando los cimientos de mi vieja casa. Ahí, en un bote oxidado, estaba el cuaderno. Marcos leyó la historia de Antonio. Leyó sobre el olor, la mujer, el hombre sin ojos, el fin de mi familia. Leyó sobre la deuda, sobre la ofrenda final. Me fue a buscar. No a mí, Antonio, sino a la historia. Fue al archivo, habló con los viejos del pueblo. La historia del rancho del descanso era una leyenda de miedo local. Se los tragó la tierra, decían. Marcos no era religioso, pero era listo. Unió los puntos. El olor que Sandra decía, las semillas de chocolate, los túneles de Daniel, la figura en los videos. Todo cuadraba. La tierra no tenía un fantasma, tenía una enfermedad causada por una plaga llamada humanidad. Y él y su familia eran los nuevos parásitos. Trató de jugarse la última carta, la negociación. En un acto de desespero fue al mamey, solo, al mediodía, y gritó: «Ya sé quién eres, ya leí lo de Antonio, sé de la deuda, pero no es mía, yo no soy él. Mi familia no tiene la culpa. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿La tierra de vuelta? Nos vamos hoy mismo. Solo deja a mi familia en paz». El viento se detuvo. Los pájaros se callaron. Un silencio más gacho que cualquier ruido cayó sobre él. Y del suelo, a los pies del mamey, una voz contestó. No fue sonido. Fue una idea en su mente, hecha de olor a tierra y crujir de hojas.
La voz era mía, pero no era yo. Era la tierra usando mi memoria. La deuda no es del hombre, es del acto. El acto de tomar sin dar. Tú estás aquí, tú tomas. La deuda es tuya. El ciclo no se rompe huyendo, solo pagando. ¿Qué pago?, gritó Marcos, ya loco. ¿Qué quieren? La imagen que se le metió en la cabeza fue clara. Vio a su familia, Sandra, Daniel, Luisa, caminando en trance, de la mano, hacia el mamey. Vio a la tierra abriéndose, no como hoyo, sino como abrazo. Los vio siendo aceptados, integrados, como la ofrenda que cierra la cuenta y da paz, por un tiempo. Y luego se vio a él mismo, solo, envejeciendo, cuidando la tierra ya no como dueño, sino como velador. Un guardián solitario, condenado a vivir ahí, alimentando a la tierra con su soledad, evitando que otros vinieran a tomar, hasta que su propia muerte fuera el último pago. Era elegir su familia como pago hoy, o una vida de guardia solo como pago en abonos. Marcos cayó de rodillas, llorando. No había salida, no había trato, solo rendición. Regresó a la casa tambaleándose. Halló a Sandra sentada viendo la pared, donde la humedad dibujaba a una figura alta. Daniel estaba bajo la mesa. Luisa en el porche acomodando sus piedras. Miró a su familia y supo que la tierra ya los tenía. Ya estaban a mitad de camino. Ofrecer que se fueran en paz era, en medio de lo horrible, una misericordia. No les dijo nada. Como les decía, esa noche cenaron juntos. Nadie habló. El aire estaba espeso, dulce. Luisa sonreía al aire. Daniel comía callado. Sandra le apretó la mano a Marcos con una fuerza desesperada, como si supiera. Cuando oscureció, lo sacó. No tuvo que convencerlos. Salieron de la mano, tranquilos. Caminaron por el potrero hacia el mamey. Marcos iba atrás, con el corazón hecho un hielo. En la sombra del árbol, se pararon. Sandra lo miró. Sus ojos estaban limpios, sin miedo. «Todo está bien, Marcos», susurró. «Dijo que no va a doler. Vamos a estar juntos». Daniel y Luisa le sonrieron. Era la sonrisa de niños que iban a jugar. La tierra a los pies del mamey se hundió suavecito, como un nido. No daba miedo. Parecía blandita. Sandra se acostó primero jalando a los niños. Los abrazó. Se acurrucaron. Marcos miró, con las lágrimas bañándole la cara, mientras la tierra se movía. No fue violento. Fue un hundimiento suave. El suelo subió como una cobija, envolviéndolos despacio. En unos minutos, desaparecieron. La tierra quedó lisa. Solo unas piedritas de Luisa brillaban bajo la luna. Y se quedó solo Marcos. Solo. Con la tierra llena otra vez, con un silencio absoluto. Y con la carga de su sentencia. Ser el guardián, el velador. Para que el ciclo, mientras él viviera, no volviera a empezar. Regresó a la casa prefabricada, ahora un cajón de luces y sombras. Se sentó a la mesa, vacío. Y en la mesa, donde estaban las piedras de Luisa, había ahora un solo grano de maíz. Viejo, seco, amarillo. Miró el grano, y luego las paredes. La verdad amarga le cayó encima. La ofrenda se había hecho. El ciclo estaba en paz. Y él era el nuevo Antonio. No el que toma, sino el que cuida. El memorial vivo de la deuda pagada. El labrador de un campo que nunca más daría frutos para nadie. La noche se tragó la casa, y con ella, el último suspiro de pelea humana en ese lugar. Y yo, la conciencia de la tierra, la memoria de todas las cosechas, lo vi todo otra vez. El hambre se durmió, contenta. El suelo descansó. Y en lo profundo, nuevas raíces, alimentadas por una nueva familia, empezaron a crecer. Lentas, pacientes, esperando al siguiente sol, a la siguiente semilla, a la siguiente deuda. Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal, deja tu like y comenta qué te pareció la historia. Nos vemos en la próxima.